Bien, muy buenos días. Primero, agradecer a SMEDAS a la invitación que hace a Confemel y a través de Confemel a miembros de nuestra organización que corresponden a 20 países de Latino, Iberoamérica. Creo que Confemel se ha convertido en una de las organizaciones más importantes de la Asociación Médica Mundial, ya que los médicos de habla hispana representamos la cuarta parte de médicos del mundo y que tenemos todos en nuestros países problemas comunes de acuerdo a la situación económica, política y social de nuestras regiones. La salud en Sudamérica y el concepto de Confemel. Para hablar de salud en nuestra región, tenemos que tomar en contexto el tema político, económico, demográfico y social, las determinantes sociales, el ambiente, la seguridad humana, condiciones de salud, sistemas de protección social y la ayuda o cooperación internacional. Estos elementos nos permiten tener una actividad también compleja dentro de nuestros sistemas de salud en vista de la particularidad y el momento político que está viviendo nuestra región. Existen cambios en los sistemas políticos de izquierda a derecha, movimientos que vienen desde Venezuela, que pasan por todo Sudamérica, con un proyecto del Foro de Sao Paulo, pero también después de una experiencia prolongada de más de 20 años, ahora ocurre una reversión. Y los que sufrimos en todo este espacio somos los que trabajamos en salud. Porque todos los defectos, ya me decía un colega, que cuando se trata de elecciones, todo el mundo habla de los derechos y los deberes de salud y educación. Pasa el tiempo y otra vez nos olvidamos. Y estos, el tratar de incursionar o el tratar de proyectarnos o los gobiernos a tener ese trabajo dinámico, cometen errores porque ahí se improvisa mucho la salud. He tomado en cuenta parámetros que ustedes conocen, pero vamos a repasar lo que ocurre en estos últimos 20 años en nuestra América Latina. Sudamérica ha tenido un crecimiento de la población muy importante, de 295 millones, ahora somos 45 millones, 46 millones de habitantes. ¿Qué es lo que está pasando? 460 millones de habitantes. Y hay un crecimiento importante en nuestra población. También ha habido una inversión de aquella pirámide que conocíamos nosotros de base ancha, que teníamos una población infantil, ahora hay un crecimiento en la tercera edad importante, teniendo un 87% de crecimiento en mayores de 65 años. Por otra parte, la esperanza de vida al nacer, también del año 80-85, que era de 65, ha subido a 73 para la década o para el quinquenio 2005-2010. El gasto público social también ha tenido un incremento significativo en algunos países que han tratado de incrementar el Seguro Universal de Salud, aumentando su presupuesto de salud. Claro está, por ejemplo, Colombia, de $148, que era el 2001 por persona, ha subido a 300. Y hay otros países como la Argentina, de 452 a 690. El gasto público social también ha tenido un incremento
de 8.4 al 10.5%. La cobertura de acceso a otros servicios como el agua potable en Sudamérica, el año 2000 teníamos un 91% de la población, en el área urbana teníamos el 96% y en la rural el 98%. Ahora también hay un crecimiento significativo al respecto. Los indicadores también de la parte de salud reproductiva son significativos de acuerdo a la muerte materna y también a la natalidad por cada 1000 habitantes. Bueno, voy a hacer una pausa mostrando una de las bellezas naturales del mundo que nos jactamos los bolivianos. Es un mar de sal, el Salar de Uyuni, que ahora estuvimos con FEMEL reunidos allá, al cual invitamos que conozcan esta maravilla natural. La población en América Latina es de 560 millones de habitantes, de los cuales el 27%, o sea, 135 millones, carece de acceso permanente a los servicios básicos de salud. El 46%, 230 millones, no cuentan con un seguro de salud. El 17%, o sea, 85 millones de nacimientos en América Latina no son atendidos por personal capacitado. 82 millones de niños no completan esquemas de vacunación. 152 millones de personas en este momento en América Latina no tienen acceso al agua potable y saneamiento básico. 107 millones sin acceso por razones geográficas, por los diferentes tipos geográficos que tenemos en nuestras regiones, y 120 millones de habitantes en nuestra América Latina no tienen acceso a la salud por razones económicas en este siglo. Se han dado muchas reformas en este último tiempo, a partir también de las constituciones de nuestros países. Por ejemplo, Bolivia, Ecuador y Paraguay, hay una cobertura de protección social que expuesta a los derechos de la población y establecido en nuevas constituciones políticas del país. Chile y Colombia hacen la modernización y eficiencia en el sistema de salud, pero también volcándose a la privatización. Otros países buscaron nuevos mecanismos para aumentar la cobertura en salud, separaron las diversas funciones del Estado con la descentralización de los sistemas de salud. Hay un fomento importante de crecimiento al sector privado en salud, tratando de el Estado de liberar aquella obligación que representa un gasto en la salud. Hay una inadecuada distribución del gasto y la introducción de paquetes básicos para los PROVES profundizó la fragmentación de los sistemas de salud. ¿Qué quiere decir? Que ninguno de nuestros países ha logrado hacer una cobertura total de un seguro universal y ha tratado de fragmentar. Claro ejemplo es de atender en forma gratuita a los menores de 5 años y a los adultos de mayores con paquetes de prestación de servicios que de alguna manera ahorran este gasto. Ecuador y Bolivia incluyen en la constitución de sus países el seguro universal gratuito. En mi país, el 2009, se hace la nueva constitución donde dice es el deber del Estado la atención gratuita a todos los pobladores. Estamos en el 2018, 9 años después de la Constitución, y no se ha hecho nada al respecto. Hoy día, el Colegio Médico de Bolivia está haciendo un paro, porque también de forma improvisada el Estado está tratando de sacar los fondos de la Seguridad Social para implementar en un proyecto prebendal y preelectoral en la nueva Constitución. Argentina, hay la ley 26.338 que hace un sistema federal de salud. Bolivia hace la ley marco de autonomías tratando de descentralizar la salud. Brasil es la ley portaria que determina a través de las determinantes sociales la compra de los prestadores privados de salud
a través de los estados. Chile hay un financiamiento importante bajo un presupuesto para las enfermedades relevantes. Colombia, a través de la ley 1122, unifica los beneficios universales del aseguramiento. Perú también tiene la participación ciudadana en el primer nivel de atención, así también coincide con la medicina alternativa, y Uruguay tiene un sistema nacional integrado de salud. El gasto público, el 2001, era de 139% y actualmente en América Latina tiene de 211%. No tenemos los datos de Venezuela. Y aquí tengo un resumen, y disculpen lo lleno de la diapositiva, pero vamos a resumir la cobertura de la población según un sistema. Por ejemplo, en la Argentina, el 100% de la cobertura en el sector público, del 100%, el 51% es la seguridad social, el privado 7.9% y otros sistemas 3.2%. En Bolivia, el sector público llega a cubrir solamente el 11% de la población, el 31% la seguridad social, y más del 50% de la población tiene que acudir a recursos propios en el sistema privado. Brasil, el 80% es público, 19% privado. Chile tiene el 73% y el privado el 16%. Colombia, el sector público cubre el 29% de la población, la seguridad social el 51.4% y otros sistemas a través del 3.9%.33% lo propio, el 35% solamente cubre el sector público y el privado el 38.6%. Perú 37%, Uruguay el 45%, Venezuela no tenemos datos precisos, pero como ustedes pueden apreciar, en ninguno de nuestros países el Estado está cumpliendo la cobertura total como debería ser y como rezan las constituciones políticas de nuestros países. La disponibilidad de camas hospitalarias, quiero que vean que era el año 1990 en Sudamérica 2.8 camas por cada 1000 habitantes y actualmente estamos en 1.9, ¿qué quiere decir? Que no hay un crecimiento de acuerdo al crecimiento vegetativo normal de la población. Y esto porque en muchos países no se ha hecho una inversión en salud. Hemos quedado estancados al respecto. Indudablemente esta cifra aumenta porque hay países como por ejemplo Colombia, que ha aumentado el número de camas, Brasil y Argentina. Otros países nos hemos quedado estancados. La disponibilidad de médicos, de la misma manera, ocurre por dos factores importantes. Uno, de que nuestros países, más que factores retensivos a los profesionales jóvenes en salud, estamos teniendo factores expulsivos. La inseguridad laboral, la judicialización de la medicina, si el término cabe, y además el tema de la remuneración respecto a países de los llamados primer mundo, donde las condiciones laborales, técnicas y de seguridad para el profesional hacen de que sean receptivos. Este es un ejemplo de un cuadrito de todos nuestros países, tomando en cuenta el referente Bolivia, 27.000 médicos, 30.000 enfermeras. De los 27.000, 38 no alcanza al 12% el número de especialistas. El gobierno ha creado hospitales, pero no tenemos profesionales que cubran, son elefantes blancos. Y de acuerdo a la densidad de población, Uruguay tiene 9.4 médicos por cada 10.000 habitantes, en relación, por ejemplo, a Venezuela, que está en el 0.5, porque ha habido un éxodo de más de 22.000 médicos venezolanos por la situación que todos conocemos.
Nosotros hemos hecho como Confemel, a través de una visita al Brasil de 100 horas de vuelo en esta nave, viendo la frontera brasilera en toda su extensión. Hemos tenido la posibilidad de visitar también Leticia, frontera con Colombia, y ver las condiciones de salud que tiene el Coloso de América. Y en realidad la distribución es mala, porque estados como Río de Janeiro, Sao Paulo o Mato Grosso do Sul concentran la mayor cantidad, y toda la frontera boliviano, colombiana, venezolana y peruana prácticamente está abandonada de la cobertura de salud. En esto el Brasil ha propuesto a lo que se llama ahora la carrera de Estado, la carrera médica de Estado, que el nuevo gobierno de Bolsonaro va a dar como una respuesta a las regiones alejadas, en contraposición a lo que se llama el proyecto Mais Médicos. Y acá miren, en esta población muy próxima a Leticia, San Gabriel de Tabatinga, miren la cantidad de profesionales en una población de 80.000 habitantes. Médicos generales 2, anestesistas no existen, cardiólogos no existen, cirujanos no existen, clínica médica, dermatología, 2 ginecólogos y no tienen ninguna otra especialidad. Las condiciones en las que están trabajando los médicos prácticamente no revisten con la provisión de medicamentos y todo aquello. Cuando nosotros averiguamos si el proyecto o programa Mais Médicos había dado solución, los pobladores dijeron, vinieron los médicos cubanos, hace 4 meses estuvieron 2 días, hicieron estadísticas y se fueron, no los conocemos. Respecto a la cobertura de atención en Sudamérica, la cobertura prenatal del 82%, tiene también en el parto un 95%, tenemos un estándar razonable con los programas que hemos establecido, pero nuevamente tenemos países que son estrellas, que han dedicado más que los otros, pero también el abandono, por ejemplo, en Surinam, en Bolivia, en Ecuador, en Paraguay, respecto a esta atención. ¿Qué es lo que pasa? Las condiciones de los sistemas de salud en Sudamérica han estado inmersas en un complejo dinámico político, social y económico. Se ha llevado a esta tarea más a un discurso político demagógico de nuestros gobiernos de turno que a una acción efectiva al respecto. Sí, efectivamente se ha tenido un progreso paulatino en las últimas décadas, sujeto a esas políticas, pero en forma desordenada y en una inversión que más que eficiente ha sido un mal gasto en nuestros centros de salud, con proyectos no adecuados y estudiados de acuerdo a la realidad. Las gradientes y las desigualdades de salud se relacionan a bastantes tipos determinantes que implican buscar nuevos planes, nuevas decisiones en conjunto. Ayer escuchaba al ministro de Salud de acá de Colombia y realmente con una envidia sana, digo, qué bien que un ministro comience a hablar y comience a relacionarse con la clase médica. En muchos de nuestros países estamos acostumbrados en la última década a vivir confrontados con el gobierno porque nosotros somos contestatarios técnicos a políticas erradas. El perfil demográfico y epidemiológico ha cambiado y lleva a un nuevo escenario. Y destaca nuevos parámetros de salud, como el envejecimiento de nuestra población, donde hay la reducción de muchas enfermedades prevenibles y ahora existe una relevancia en enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes, los accidentes de tránsito y la violencia, como también la salud mental relacionada con un ambiente no saludable y deseable, el estrés y la situación económica que vive nuestra población.
Entonces, presenta un distinto énfasis en las implicancias y debe modificar las agendas de acuerdo a las decisiones que se tomen con los programas de salud. Se debe involucrar en todos estos proyectos necesariamente dos actores fundamentales y que debe haber una alianza estratégica entre el gobierno y quienes hacemos salud. Lastimosamente en muchos de nuestros países no ocurre esto, no hay una convivencia al respecto, cada uno tiene proyectos y posiciones distintas. Persigue un proceso continuo de atención a la mujer, al recién nacido, al niño, una maternidad y además los nacimientos seguros. Debemos tener un acceso más ordenado a la atención primaria en salud. Se debe predominar, o sea, tiene una tendencia, dice, a un modelo más de tipo curativo y no estamos buscando el preventivo, los hospitales son más individualizados. Y existen también una serie de agravantes. Acá, este pequeño paseo que hemos hecho por la realidad de nuestro continente nos lleva a que en muchos de nuestros países de la región hemos tenido agravantes sociales e innecesariamente confrontarnos con el gobierno o los sistemas de salud de acuerdo a la posición que ellos han hecho. Y tenemos uno de los agravantes que es la inflación en Latinoamérica. Esto estaba proyectado al 2017 y miren, todos nuestros países hemos tenido una inflación. Perdón. Ojalá. Ahora es mayor. Argentina está en 50. Correcto. No, miren, estamos hablando de hace un año. Sí, por eso. Ya, 21.6 Argentina y ahora 50. Bolivia, estamos esperando la parte electoral, ¿no? Brasil también ha aumentado al doble. Salvador y Venezuela, que estaba en 1.133.000, creo que hay que aumentarle 2 o 3 ceros más porque esto ya es insostenible. El salario mínimo, el 2017, esto es en dólares, Costa Rica 522, Nicaragua, Colombia estaba en $129 mensuales, el 2017, y esto está fresquito de hace unos días atrás, donde Argentina tiene 506, Brasil 290 y miren, Venezuela está en $6.66 mensuales. Este es el salario de un médico. En relación, España 2.339, Ecuador 1.700, Cuba $25, Venezuela 8.8, no, 6.6. Estados Unidos 11.600, México 9.169. Otro agravante es el presupuesto de salud. Acá yo quiero hacer un homenaje a este sacerdote jesuita que era ayudante del Papa Francisco, que actualmente está exilado en España porque puso en su manito 10% para salud de mi país, afectó a los militares, afectó al gobierno. Hubo una discusión al respecto y se pidió formalmente a través del gobierno que este sacerdote que pidió un presupuesto mayor en salud sea expulsado de Bolivia. Muchas veces se cae en la tentación de confundir el fracaso de la medicina con una supuesta práctica médica. Los errores del sistema siempre acostumbran los gobiernos de cargar sobre las espaldas del personal sanitario. No existe una inversión efectiva en salud que permita un crecimiento adecuado, acorde a la demanda de la población. Y el problema de nuestros países radica fundamentalmente en aquel ahorro que hace el Estado buscando un híbrido de los sistemas de salud. Busca el sistema público, el sistema privado y la seguridad social con los aportes de los ciudadanos. Existe una mala distribución de los recursos humanos, obliga al médico a migrar de la ciudad o de la región rural
a la ciudad o salirse del país porque no existe condiciones, falta de un estímulo laboral, no están en muchos de nuestros países institucionalizados porque esto representa un gasto más para el Estado. En muchos de los países de Latinoamérica existen ministros incompetentes de salud, gente que no está ligada a la salud. Yo tenía un ejemplo de la ministra de Salud de Bolivia, una muchacha de 26 años que se formó en Cuba durante 4 años, no trabajó nunca en el sistema y era la ministra de Salud. Brasil tenía un ministro que era un economista, quien hace la posición del programa Mais Médicos. Perú vivió 152 días, estuvimos con el doctor Tucci allá, con una ministra que no conocía absolutamente nada, y lastimosamente muchos de nuestros países en forma irresponsable ponen gente incompetente. Existe una falta de seguridad laboral y poco control de la formación de personal de salud. Este es un capítulo aparte, que en nuestros países se ha convertido o existe una nueva industria, que es la educación médica a través de las universidades privadas, que ha generado grandes o nuevos millonarios en muchos países. Yo comparo en Bolivia, mi país, que el negocio más importante después de la cocaína es la educación médica. Tenemos actualmente 35.000 estudiantes brasileros en Bolivia estudiando en universidades privadas. Se ha convertido en un gran negocio. Y la mala formación. En países como Bolivia se han hecho programas como Mi Salud o Barrio Adentro en Venezuela o Mais Médicos en el Brasil, donde lo que decía Evo Morales, mi nuevo ejército de mandiles blancos. Muchachos que han sido formados en 4 años en lo que no es la ELAM, sino en universidades improvisadas, bajo un proyecto de médicos comunitarios integrales. Y acá la tenemos a la ministra que yo hablaba, de 26 años, haciendo el juramento a sus compañeros. Esto salió en un periódico y me gusta compartir, dice: tú estás loco, papi, si piensas que voy a desperdiciar 10 años de mi vida estudiando medicina para que de un día para el otro, traigan médicos de afuera y me quede sin pega. Y el diablito dice: ¿y qué vas a hacer si no estudias, Memo? Y el perrito responde: político. Nuestros gobiernos siempre han estado en una actitud confrontacional con la clase médica en estos últimos 10 años. Y aquí he hecho un pequeño resumen. México, con la violencia a los profesionales de salud, también orquestada por los carteles del narcotráfico. Colombia con la ley 100, Costa Rica con la ley del aborto, Honduras, acá está Suyapa, donde prácticamente están estigmatizando y persiguiendo también a la dirigencia médica. Siempre pongo y digo un homenaje a este hombre, Douglas León Natera, que hace 20 años que llora por todos los países, explicando la situación que vive la clase médica venezolana y el pueblo de Venezuela. Brasil con el tema Mais Médicos, Ecuador con la judicialización, Nicaragua, que ustedes conocen la situación de los hermanos nicaragüenses, que nosotros hoy día como Confemel vamos a sacar también un pronunciamiento, porque son 25 colegas que están refugiados en Costa Rica y ya no tienen para comer. Ellos han sido expulsados por el régimen por atender a los heridos. Paraguay de la misma manera. Esto es lo que decía de los médicos nicaragüenses: 135 médicos despedidos, especialistas, subespecialistas, por haber atendido a los heridos en el conflicto bélico que ha tenido el gobierno con la población. Y esta es la realidad en la práctica médica en nuestro continente. Las agresiones a los sanitarios ha aumentado considerablemente de acuerdo a esa inversión de valores y estigmatización con la práctica médica. Hay un traslado y una migración irracional y política
manejada por los gobiernos. Principalmente tenemos ese éxodo de médicos cubanos a través del proyecto Maíz Médicos, Barrio Adentro, y en todos nuestros países. Acá está programas populistas de salud, Barrio Adentro, ahora estos centros médicos abandonados. La penalización del acto médico se ha convertido en muchos de nuestros países una espada de Damocles sobre la práctica médica. Aquello que estamos promulgando a través de la Orden Médica Colegiada, CONFEMEL y muchas organizaciones, de considerar el acto médico como un patrimonio de la humanidad, es dañado con un discurso totalmente distorsionado, buscando más bien la penalización y la culpa del acto médico. Esto ha ocasionado una migración forzada de médicos, principalmente a Europa y Estados Unidos, Canadá, tratando de buscar una solución a todo lo que nosotros hemos visto por vocación, nuestra superación y nuestra capacitación. Este es un tema que quiero que me tengan paciencia. Voy a mostrarles un video al final de una lucha que hemos tenido en Bolivia, muy fuerte con el gobierno, un video de 5 minutos, donde el gobierno ha tratado de introducir el acto médico al Código Penal y donde el hecho de un acto doloso delincuencial era menos punible que el acto humano solidario del médico. 52 días que hemos tenido de paro médico y, bueno, este resumen se los voy a pasar con el respeto que se merecen, y logramos torcer el brazo al gobierno, abrogando, después de 52 de lucha, hostigamiento a los dirigentes y un gasto de $1 millón en publicidad en contra por parte del gobierno, logramos detener esta situación. No solamente, y esto lo traigo como denuncia, porque el acto médico se está convirtiendo también en algo manejable, punible y sancionable cuando gobiernos que en forma inescrupulosa utilizan la justicia tratan de inculpar a los médicos. Esta es una historia pequeña que se los digo larga, donde a este colega, a este joven, se le da una pena de 20 años de cárcel y está 4 años en la cárcel por una supuesta violación a un niño, y todo esto ocurre por algo que una forense, amante de un, y disculpen porque no merece esto, de que un auditorio como este pueda ver, pero el fiscal hace toda una historia para inculpar a un inocente, pero a raíz de que esta señora, que era la juez, en un acto de borrachera, declara que ella había sancionado a un inocente. Hace una semana este joven está libre y está volviendo a trabajar en los hospitales. Pero a esto nos está llevando la justicia manipulada. Otro ejemplo claro de la judicialización es este colega que ha sido extorsionado. Me preguntan siempre cuál es el resultado o cuántos médicos existen en la cárcel por negligencia médica. Y yo siempre digo ninguno, porque en el proceso terminan siendo extorsionados, ya sea por los jueces o por los abogados. En un seminario me decían que el Potosí de los abogados es la desgracia de los médicos. Se deben consolidar los mandatos políticos para impulsar el desarrollo del recurso humano. Es necesario que busquemos foros políticos nacionales y regionales y buscar un observatorio de recursos humanos para mejorar todo este sistema. Se debe transformar la gestión. Hay un proyecto muy interesante con la carrera médico de Estado. La educación permanente para la transformación y la reorientación de las prácticas médicas es importante, y además la revalorización de la salud pública en nuestros países consideramos que son uno de los elementos importantes en los cuales debemos trabajar. Se debe implantar una cultura de vida y salud. Ayer lo decía Alejandro sobre los ambientes saludables, las condiciones de vidas óptimas,
controlar los riesgos a la salud pública, respuestas oportunas a las necesidades y demandas, y el Foro Iberoamericano de Entidades Médicas había hecho este manifiesto: la distribución equitativa y racional de los recursos humanos. Se debe trazar políticas y estrategias destinadas a incrementar los recursos humanos, fomentar la capacitación de los recursos humanos, fortalecer las instituciones formadoras, a lo que hablábamos, evaluar las tendencias de la migración del personal sanitario y elaborar un código de práctica internacional. No estamos homogeneizando nuestro accionar, sabiendo y conociendo de que nuestras necesidades son similares en la región. Comprometer a los gobiernos para mostrar y solucionar los problemas en salud. Se debe mejorar el presupuesto de salud. Si estamos hablando de universalizar la salud, es una obligación del Estado mejorar el presupuesto para buscar el seguro universal, mejor infraestructura, equipamientos, recursos humanos, y establecer un código de práctica médica internacional. Establecer una alianza entre el gobierno, colegios médicos y universidades en la calidad y enseñanza de los médicos, crear un observatorio, ya lo decía, de recursos humanos, y establecer políticas de salud de estímulo para trabajar en los lugares alejados. Creo que hay mucho que hacer. Voy a pedir con mucho respeto que presten atención a aquello que quiero homenajear a los médicos bolivianos y a los médicos de Latinoamérica en aquella constante lucha de buscar mejores días para la salud de nuestro pueblo. Quisiera, por favor, esta es una historia que hemos vivido a principios de este año, quisiera que tengan la tolerancia necesaria al respecto. Junio del 2017, el Colegio Médico de Bolivia alerta sobre la intención del gobierno de criminalizar la práctica médica, contenido en el artículo 205 del nuevo Código Penal. A medida que se conoce el contenido del artículo, crece el descontento del sector. En octubre, la dirigencia médica demanda su modificación, pero el legislativo hace oídos sordos y aprueba el nuevo código. Queda sancionada la presente ley. Fue el 23 de noviembre. La indignación del cuerpo médico se desencadena. El Colegio Médico de Bolivia inicia la huelga general indefinida, con movilizaciones de protesta, bloqueos y huelgas de hambre en todo el país. Comienza la marea blanca y cada vez se suman más adeptos. 15 de diciembre, en medio de marchas de protesta, el vicepresidente Álvaro García promulga la ley 1005 del Código del Sistema Penal. Las cosas están consumadas. He firmado el nuevo Código de Procedimiento Penal. Se acabó el debate. Ya no hay nada más que hacer. Hay que aplicar el nuevo Código. Muchas gracias. Mientras en las calles, la policía gasifica a médicos y estudiantes de medicina. Promulgado el nuevo código, se masifica la protesta. Se instalaron piquetes de ayuno en varias ciudades y los médicos recibieron el respaldo de la ciudadanía y otros sectores como maestros y colegios de profesionales. No hubo Navidad para los médicos, solo mandiles blancos en las calles y el pedido de la población al gobierno que se solucione el problema. El respaldo a las demandas llega desde distintos países como Argentina, Perú, Chile y Estados Unidos. La población también expresa su apoyo desde las redes sociales, exhibiendo el hashtag Yo apoyo a mi médico desde sus balcones y vehículos. Vísperas de Año Nuevo, ante la incapacidad de solución de la ministra del área, el ministro de Gobierno convoca al Consejo Médico de Bolivia para una mesa de diálogo sin condiciones. Después de 24 horas de trabajo, surge un preacuerdo, el mismo que es sometido a la aprobación de los médicos en todos los departamentos del país. El presidente Evo Morales anuncia la derogación del artículo 205 y el 137 que atinge al transporte. Tras el visto bueno de las bases, la dirigencia médica firma un acuerdo con el gobierno que se compromete a derogar el artículo 205, los decretos 3091, 3092 y elaborar la nueva Ley General de Salud. 52 días de huelga.
y la marea blanca ya se había convertido en un tsunami ciudadano que ahora exigía no solo la derogatoria de artículos, sino la abrogación del nuevo Código Penal. Que decidí abrogar todo el nuevo Código de la Pena. Gracias, Bolivia. Gracias, pueblo. Solo fuimos la punta de lanza. Ahora el león se despertó y el ciudadano nunca más será sometido. Que viva la democracia y la libertad. Bien, creo que esta actitud denota de que la clase médica, los profesionales en salud, estamos consagrados a la vida y que en un momento determinado nuestra unidad va a ser siempre respetada por nuestros propios pacientes y los gobernantes. Muchas gracias y espero estar a disposición de las preguntas que se me hagan. Yo quisiera felicitar a través suyo a todos los médicos y al pueblo boliviano por esa postura absolutamente impresionante. En Colombia creo que sería absolutamente imposible hacer algo parecido. Aquí nos amenazan con cualquier cosa y inmediatamente agachamos la cabeza. El paro del sector salud está totalmente prohibido por la Constitución en Colombia. Cualquier policía, cualquier militar puede hacer de las suyas en una protesta del grupo médico. Así que lograr algo así es para que lo veamos en todo el continente. Muchas gracias. Bueno, les voy a contar una pequeña anécdota. Cuando vinimos acá a la reunión, yo había advertido del problema y a los 3 días que llegué de Colombia amenazamos con un paro y salió el defensor del pueblo en una acción popular que se llama y me llevó a un amparo constitucional donde el juez que estaba dirigido daba como conclusión que el presidente del colegio médico y los dirigentes médicos quedaban prohibidos de hacer cualquier tipo de paro y huelga, lo mismo que usted dice. Cuando el abogado que me defendía pregunta al juez y dice solo el presidente del colegio médico y los dirigentes, y el juez responde y dice no, todos los médicos de Bolivia. Entonces igual nos encontrábamos con las manos atadas y yo salí en una declaración que decía no puedo pronunciar ni la P de paro. Y a los 2 días hicimos una asamblea y la asamblea determinó el paro. Cuando quisieron apresarme yo les dije yo no he hablado de paro, es más, ratifico, no quiero el paro, pero mis bases me han pasado. Y son ellos, son 27,000. Vayan a apresarlos a ellos. Entonces, se invirtió la orden desde la parte más. Fue una tarea muy difícil. Comenzamos, y por eso el término, la marea blanca que comenzamos, 100 médicos partiendo de la Facultad de Medicina, después de 52 años se volvió un tsunami, porque la población se identifica con su médico. El gobierno ha estigmatizado, decía que médicos comerciantes, insensibles, buscan clientes, no pacientes. Era una campaña donde ha gastado $1 millón, pero la sensibilidad de la población en apoyar mañana a su médico es importante. Creo que no somos, yo decía, los médicos no podemos estar en las calles, debemos estar en los hospitales. Y al final de este conflicto decíamos, volvemos a los hospitales, pero ojo,
vamos a levantar nuestros mandiles para salir a las calles si es que el pueblo nos necesita. Parecen discursos un poco revolucionarios que no están en el contexto de nuestra práctica profesional. Sin embargo, nosotros partimos como profesionales en defensores de la vida y los derechos de nuestros pacientes. Y por tanto, esa verdad nunca nos van a callar. Indudablemente no busquemos ese camino. Busquemos lo que ustedes están haciendo a través de sus organizaciones, el tratar de encaminar y orientar a nuestros gobernantes con proyectos que sean favorables, no para el médico, sino que nos den mejores condiciones para nuestra población. Bien, muchas gracias.